Hola, ¿cómo están? Pues aquí seguimos con nuestras entrevistas y el día de hoy tenemos a una candidata que nos encantó, que hemos visto un poquito de su perfil y se llama Isabel Cobos y ella hoy nos va a platicar un poquito de su historia, nos va a contar un poquito de qué significa el puesto en el que está aspirando, de qué es lo que ha hecho, su trayectoria y pues acá estamos y le vamos a preguntar algunas cosillas para poder informar a la sociedad para este 1 de junio. Muy bienvenida, Isa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que te presentaras brevemente con la audiencia que no te conoce hasta ahora. Cuéntanos de ti, sobre todo en cuanto a lo laboral o personal. Cuéntanos. Claro que sí, mi nombre es María Isabel Cobos Lerma. Actualmente soy candidata a magistrada de circuito en materias penal y administrativa por el Distrito 2 del Estado de Coahuila, que también comprende algunos municipios de Durango. Esta postulación yo la realizo porque siempre ha sido en mi vida un objetivo el estar y ser parte de la administración de justicia. Tengo más de 15 años en el ejercicio profesional, de los cuales 12 han sido en el ámbito jurisdiccional, es decir, en juzgados de primera instancia familiar, en tribunal unitario, en sala regional penal y en juzgado de distrito de amparo. Entonces, toda esta trayectoria y toda la experiencia que he tenido a nivel profesional siempre ha sido encaminada a una sola cosa, que es la administración de justicia. Esa es mi vocación, esa es mi visión de vida y es mi proyecto de vida. Entonces, antes de la reforma era mi proyecto de vida y por supuesto que después de la reforma va a seguirlo siendo. Entonces, simplemente que ahora cambiaron las reglas. Antes era un examen, ahora es una postulación para una candidatura por elección popular, pero mi objetivo sigue siendo el mismo, encontrarme dentro de la administración de justicia para servir a mi país desde esa trinchera. Súper bien, una muy buena labor. También me gustaría saber qué es lo que más te apasiona de tu profesión, qué es lo que dices, esto es lo que más amo hacer. Bueno, mira, yo puedo decirte que soy una apasionada del derecho, como cualquier abogado lo puede decir, pero creo que lo que te hace una persona con pasión hacia lo que estudiaste y hacia lo que te desempeñas es la experiencia que te llevó a ese lugar. Para mí, estar en la administración de justicia y especialmente estar en el juicio de amparo, porque es a lo que me he estado dedicando, ha sido una de las cosas que han marcado mi vida desde mi adolescencia. Con mi experiencia con la administración pública, especialmente en el sistema de salud, por cuestiones familiares, que he tenido que acceder al sistema de salud en donde no existen los recursos ni los medios para atender a la ciudadanía, y lo digo como una experiencia personal. Cuando yo tenía 16 años, mi hermana se enfermó gravemente y mis papás no tenían dinero para llevarla al servicio privado y la llevaron al servicio público. Y una serie de negligencias y de falta de medicamentos nos llevaron a que mi hermana al final pues falleciera. Para mí, este hecho en mi vida fue un golpe muy grande porque yo quedé decepcionada de las instituciones, quedé decepcionada de las clases sociales en mi país, en las que tener dinero y no tener dinero marcó la diferencia para que mi hermana viviera o muriera. Desde ese día yo sentí una gran indignación ante el sistema de salud y sobre todo ante las dependencias que están obligadas a garantizarles a los niños el acceso a la salud, no se los daban. Pero no sabía desde qué trinchera podía yo pelear para que esos niños les dieran ese acceso a la salud. Entonces, conforme fui creciendo, descubrí la carrera de Derecho y encontré el juicio de amparo. Y me di cuenta que cuando las instituciones no cumplen con su obligación, como es el acceso a la salud para los niños, mediante el juicio de amparo tú les puedes reclamar y un juez en ese momento los obliga a que cumplan con un derecho constitucional que tú tienes. Entonces, desde ese momento yo me convertí en una apasionada del derecho y especialmente me convertí en una apasionada de las causas en materia de derechos humanos, porque fui una persona que vivió en carne propia esta deficiencia que a veces tienen las autoridades y esta impotencia que da no saber a dónde acudir. Yo creo que si en ese momento mis papás y yo hubiéramos sabido que existía el juicio de amparo, que a las 3 de la mañana podíamos ir a un juzgado de distrito
a pedirle a un juez un amparo sin pagar nada, con un defensor público gratuito, las cosas hubieran sido muy distintas. Para nosotros no lo fueron, pero durante mi carrera me he propuesto que no lo sean así para las personas que llegan a un juicio y que me corresponda a mí participar en él desde el ámbito en el que yo esté en el sistema de justicia. Y este ha sido uno de los mayores fundamentos, uno de los mayores objetivos que rigen mi vocación por el servicio público y por la justicia. Y no importa, yo soy una de las personas que estuve en contra de la reforma, no importa que me cambien las reglas del juego, mi vocación y mi necesidad de servicio va a ser siempre el mismo. Mi objetivo de imparcialidad y de justicia va a seguir siendo el mismo. Y si ahora tengo que luchar desde esta trinchera, lo voy a seguir haciendo con los mismos valores y convicción, a pesar de todas las cuestiones que en nuestro país sigan surgiendo. Porque necesitamos tener jueces que estén dispuestos a luchar aún ante las autoridades, que son muy poderosas, pero es que el juez de distrito en materia de amparo tiene ese trabajo, no temerle a las autoridades. Para que un juez o un magistrado tengan una función digna que merece el pueblo mexicano, necesitan valores esenciales. Estos valores deben regir la vida del juez y del magistrado, tanto hoy como candidato, como el día que tú llegues a ocupar el cargo. Entonces, si tú me preguntaras cuáles son los pilares que harían que una función de un juez y magistrado se dignifique, serían sus valores. Y yo diría 3 valores fundamentales. La imparcialidad. Un juez no tiene amigos. En el momento en que se le presenta un caso, un expediente frente a él, el juez se cubre los ojos, se cubre los oídos y olvida el nombre de las partes. El juez únicamente lee los hechos, busca la verdad y busca la justicia. En el momento en que un juez empieza a ver el nombre de las partes o tiene un amigo entre ellas, ese juez deja de ser imparcial. Precisamente por eso es tan importante que hoy las candidaturas, aún con todas las restricciones que tenemos del INE, tanto económicas, tanto en difusión, tanto en medios, tanto en propaganda, que ni siquiera podemos nosotros poner una calcamonía en nuestro carro o una lona fuera de nuestras casas, no caigamos en la tentación de ser patrocinados por grupos de poder, porque ya desde que tú eres candidato estarías perdiendo la imparcialidad que te debe distinguir tanto como candidato en tu vida como una vez que seas juzgador. En segundo lugar, yo diría que otro valor muy importante que un juez debe tener es el humanismo, la empatía. El humanismo para ver cada caso desde la perspectiva del ciudadano que va a pedir justicia y al que no se le ha dado. Si tú eres humano y te sientes como si tú mismo fueras la persona agraviada, te va a doler que ese juicio dure 3 años. Te va a doler que esa persona tenga que ir todos los días al juzgado a preguntarte si ya salió su asunto. Si tú eres una persona humana, si a ti te duelen las causas de tu país, entonces para ti va a ser un pecado que ese asunto se quede guardado durante tanto tiempo. Para ti va a ser insoportable que por una cuestión técnica tú no le des medicamentos a un niño. Va a ser insoportable que por una cuestión técnica no admitas una demanda en donde alguien está muriendo. ¿Por qué? Porque tú eres humano, porque entiendes el sentir de la gente. Entonces, un juez que se despega de la sociedad, que se despega de la labor del sentimiento humano, que se encierra en una oficina nada más a estudiar, no importa qué tan preparado esté, ni cuántas maestrías, doctorados o años de experiencia tenga, no va a ser un buen juez, porque no entiende las necesidades de la sociedad y de las personas que van y le piden justicia, más si es un juez de amparo. El juez de amparo no es cualquier juez, el magistrado de amparo no es cualquier magistrado, es la última instancia en la que las personas incluso van y reclaman de las autoridades lo que las autoridades no le cumplen, aun cuando están obligadas. Entonces, no puede no ser humano. Y por último, debe tener humildad. Debe ser un juez humilde y honesto a tal grado de que él nunca reciba nada por su servicio, porque por eso un juez y un magistrado tienen un sueldo, y ese sueldo es el que se prescribe para la función que realizan. Pero ante todo esa función no se realiza únicamente por el dinero, se realiza por la vocación. Y cuando tú la realizas con vocación, no estás dispuesto a recibir ningún beneficio de nadie. Te cubres los ojos, cumples con tu función humanamente y resuelves conforme a derecho, no importa quién sea quien venga a pedir justicia, porque todas las personas
tienen el mismo derecho de acceder. Sin embargo, habemos muchas personas que desconocemos bien a quién acudir cuando tenemos un problema. Incluso parece increíble, pero muchos desconocemos la mayoría de nuestros derechos. Entonces, ¿cómo podría el sistema judicial ser más accesible y comprensible para la ciudadanía? Uno de los mayores problemas por los que surgió la reforma, precisamente esté bien o esté mal, fue la razón por la que surgió. Y uno de los mayores problemas precisamente que enfrentamos en esta elección es la falta de conocimiento de nuestro sistema de justicia. La sociedad no sabe qué es el Poder Judicial, no sabe qué hace un juez, no sabe qué es un magistrado. Entonces, este gran problema que se ha enfrentado desde la reforma, que hoy enfrentamos los candidatos cuando vamos a pedir el voto y la gente no sabe qué es el Poder Judicial, nos ha demostrado que México requiere mostrarle a la sociedad cómo defenderse de las autoridades, porque eso es lo que hace el Poder Judicial en materia de amparo, enseñarle a las personas a defenderse. Simplemente que hoy en nuestra sociedad no conocen cuáles son sus derechos y mucho menos cómo defenderlos. Entonces, estamos ante una sociedad que no tiene ese conocimiento. Y creo que el nuevo Poder Judicial, porque va a ser un nuevo Poder Judicial a partir de estas elecciones, debe de prever que los jueces y magistrados ya no sean personas ocultas tras un escritorio. Y quiero decirte que esto no era voluntario. El hecho de que los jueces y magistrados no estuvieran públicamente en entrevistas, no estuvieran en sus redes sociales publicando lo que hacían y las sentencias que ellos emitían, es porque había restricciones por parte del Consejo para que no publicaran. De hecho, una persona juzgadora, el día en que tomaba protesta, el Consejo les daba un curso de cómo restringir todos sus perfiles por la función que desempeñaban, para que no fuera publicitaria la función que ellos desempeñaran y no pudiera haber ningún inclinación hacia alguna persona o algún tipo de amenaza. Esta era la ideología que se tenía respecto a la función del juez, que hoy con la reforma ha cambiado, pero no era que los jueces no quisieran mostrarlo, era simplemente que había una restricción mediante el Consejo en que los jueces tenían que tener perfiles muy cerrados a efecto de que no se supiera quién iba a resolver un caso que fuera importante y pudiera alguien ir a manipular la intención del juez en cuanto a su resolución. Hoy en día, este sistema de justicia nos está abriendo la puerta a que todos los ciudadanos conozcan a los jueces y magistrados, pero también nos está enseñando un reto más para ser juez o magistrado, y es que a pesar de que tú vas a pedir el voto, que a pesar de que tú vas a pedir el apoyo, de que la gente te va a conocer, sigas siendo imparcial. No tengas ningún favoritismo con nadie. Ese reto va a ser más difícil de cumplir porque el día de hoy cuando yo voy y pido el voto siempre me preguntan, ¿y usted qué me va a dar? Entonces, yo no puedo dar nada. Yo no puedo comprometer un criterio. Y va a ser más difícil porque pues va a haber gente que dé su apoyo en ese sentido. Entonces, aquí es donde tenemos como candidatos y el día, si llegamos a ser jueces o magistrados, que tener bien clara la función del juez. Y la función del juez no es la de un político que te promete algo que te va a dar. Nosotros no podemos dar nada. Y eso es realmente importante. Y como nueva función de los jueces, pues es informar a la sociedad, estar visibles ante la sociedad. Ya no se puede estar encerrado en una oficina. Tenemos que informar, porque si bien la sociedad no los ha visto, ha habido muchos casos que los han beneficiado gracias a que el juicio de amparo tiene efectos generales. Y la gente a lo mejor no lo sabe porque no ha promovido un amparo, pero ha recibido los beneficios, como los casos de los matrimonios entre personas del mismo sexo, los derechos de alimentos de las concubinas, los derechos de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, el derecho de los hombres que ahora tienen también para convivir con sus hijos en igualdad de condiciones con las mujeres y la no discriminación también para los hombres. Entonces, son cuestiones que se han visto en un juicio de amparo, pero que la gente no conoce o no sabe que llegaron a ella como derechos porque no promovió ese amparo. Pero definitivamente la función de un juez, de un magistrado y de un ministro los ha impactado al menos en un momento de sus vidas. Sí, sí, la verdad es que es bastante imperativo conocer todo esto y también me gustaría saber cómo ha cambiado tu percepción sobre la justicia a lo largo de los años, es decir, con base a cuando comenzaste tu carrera a actualmente, ¿ha cambiado tu percepción al respecto? Claro que sí. Cuando empiezas a estudiar derecho, tu percepción de la justicia es un idealismo.
piensas que tú vas a salvar al mundo desde un solo lugar y que tú vas a poder hacer todo. Ese es el idealismo de la justicia y creo que todos lo hemos tenido, los que somos apasionados del derecho lo hemos tenido cuando empezamos a estudiarlo. Pero conforme vamos creciendo y vamos entendiendo cómo es la sociedad, nos damos cuenta que tú como individuo no puedes cambiar el mundo, tú solo, pero sí puedes llevar a cabo acciones que van a hacer que ese mundo sea mejor para las personas. Desde la justicia debe concebirse como muchas acciones que cuando se hacen conjuntas se convierten en una posibilidad de la sociedad de acceder en mejor garantía a sus derechos. Entonces ahora entiendo que yo sola no voy a poder cambiar a mi país, que yo sola no voy a poder con una sentencia hacer que mi país mejore, que todas las personas tengan acceso a la salud, que todas las personas vivan dignamente, que todos los niños reciban medicamentos. Yo sola no puedo. Pero imagínate que hoy todos los jueces y magistrados de nuestro sistema de justicia se unan para lograr este objetivo y que toda la sociedad empiece a interesarse por sus derechos, que podamos ser capaces de informarles y ellos ser capaces de participar. Entonces una labor conjunta sí va a lograr generar un gran cambio en nuestro país. Pero tiene que quedar claro que nosotros como jueces o magistrados no podemos prometer que les vamos a cambiar el mundo, como no lo puede hacer ningún político. ¿Por qué? Porque en nuestro país somos más de 120 millones de habitantes. Y eso no lo puede mover una sola persona. Necesitamos una labor conjunta. Si yo quiero cambiar a mi país, no lo voy a hacer sola, ni tampoco lo voy a hacer porque ustedes me den sus votos. Necesitamos una labor conjunta. ¿De qué? Una labor conjunta de participación, de estar dispuestos a escuchar y a informarnos, de estar dispuestos a exigir, de estar dispuestos a votar, de estar dispuestos a premiar a los buenos funcionarios con nuestro voto y a castigarlos con nuestro voto informado. Entonces, mi perspectiva del derecho es que tal vez yo no pueda hacer todo, pero que una acción mía que haga que muchas personas se unan a mí, va a hacer que esas personas también accionen y podamos hacer un cambio más grande. Hay muchos chicos que pues, he visto que tienen mucho interés de seguir el camino que están siguiendo ustedes, que les motiva mucho la idea de estudiar derecho. Si pudieras darle un consejo a quienes aspiran a seguir este camino, ¿cuál crees que sería? Bueno, yo les diría, tanto en derecho como en cualquier cosa, si tú te vas a dedicar a algo y no sientes pasión por lo que estás haciendo, tú no vas a resistir cuando vengan los momentos difíciles. El motivo por el que las personas logran llegar a su objetivo es porque resisten, y la resistencia se da porque realmente tú tienes la vocación y tienes la pasión por lo que estás haciendo. Si ustedes no logran conseguir esa vocación y esa pasión, si no descubren esa vocación durante su carrera, probablemente se les pueda hacer muy difícil continuar en una carrera en ascenso. Pero si ustedes tienen vocación por ese servicio, si ustedes están enfocados, si ustedes llegan a sentir esa pasión, yo estoy segura que aún en los momentos más difíciles, cuando todo les cierren las puertas, van a seguir en resistencia, porque la resistencia es tener pasión, tener la firme convicción de qué es lo que quieres. Y cuando tienes esa convicción, no hay nada que te mueva, ni aunque todos te digan que no puedes, ni aunque todas las puertas se cierren. Nadie vence a las personas que van por su vida con pasión y convicción y vocación por lo que están haciendo. Muy buen consejo. Y hablando de consejos, precisamente, siempre tenemos como un profesor o una figura durante la carrera que nos deja marcados de cierta manera. ¿Tú tienes alguna figura de este tipo? ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido durante tu carrera, ya sea como estudiante o incluso hoy en día, porque nunca se deja de aprender? Claro que sí. Bueno, la persona que marcó mi vida, ha habido muchísimas, y sobre todo mujeres, porque obviamente el camino de las mujeres a veces es más duro, sobre todo en esta función jurisdiccional. Pero hubo una mujer que conocí cuando yo era alumna de preparatoria, que era mi maestra de Historia y Ciencias Sociales, en el Club de Historia y Ciencias Sociales, no era mi maestra ordinaria. Y recuerdo que ella decía que había que estudiar mucho. Nosotros íbamos a concursos de historia y nos decía, estudian mucho. Y yo le decía, maestra, ¿por qué mis compañeros salen tan tranquilos del examen? Y yo estoy muy preocupada porque no sé si contesté bien. Me dijo, Isabel, recuerda que el que nada sabe, nada teme. Por eso hay que estudiar mucho, porque el que no tiene miedo de nada es porque no sabe nada. Entonces esa maestra me enseñó que el conocimiento da miedo,
porque el que sabe, sabe las consecuencias de las cosas. El que no tiene miedo de nada es porque no conoce las consecuencias. Pero a veces es mejor saber cuáles son las consecuencias de algo que vivir cegados. Entonces, siempre la información y el conocimiento, ella me enseñó que la información y el conocimiento es lo que te hace estar más adelante de los demás, aunque sepas que hay miedos, que hay consecuencias que no te van a gustar, pero tú vas a estar siempre más adelante. Qué buen consejo, nunca lo había visto de esa manera. Y ahora imaginemos que pudiéramos viajar al pasado, a ver a la Isa que comenzaba este camino en el derecho y pudieras hablar contigo misma de ese entonces. ¿Qué es lo que te dirías? ¿Qué le dirías a esa Isa? Que enfrentara siempre todo con pasión y con la esperanza de que todo se va a arreglar, de que siempre va a haber un camino. Yo, por lo que les conté que viví de mi hermana, yo tuve muchos episodios en el que no encontraba sentido de mi vida y que decía, ¿para qué? Todo en mi país está mal. La gente sufre demasiado. Yo ya no quiero ver que la gente sufra. Yo ya no quiero ver que las cosas estén mal. Ya no quiero. No quiero que me toque sufrir más. Entonces, yo lo que diría, y sobre todo lo que le diría a las personas que pasan por momentos difíciles, es que enfoquen siempre su vida en servir a alguien. Porque cuando tú estás preocupado por cuidar a alguien, cuando tú estás más preocupado por lo que alguien más está sufriendo que por lo que tú estás pasando, tu vida se llena de sentido. Entonces, yo me diría, siempre ten la vocación de servirle a alguien, porque eso es lo que te va a hacer encontrarle sentido a tu vida, que no eres tú nada más, que hay más personas en el mundo que también están viviendo cuestiones difíciles y que a veces tú eres la persona que va a hacer que eso cambie. Y eso le empieza a dar sentido a tu vida. Eso me diría a mí misma. Qué bonito mensaje. Ahora llegando a esta etapa de la entrevista, me gustaría que Alina pudiera ser partícipe de estas preguntas, ya que ella tiene un enfoque más directo en cuanto a que quiere que quede todo totalmente claro. Entonces, me gustaría, Alina, si estás de acuerdo, comenzar con esta ronda. Gracias, Isabel, por contarnos tu historia. Me gustaría regresar un poquitito a unas partes que nos dijiste al principio. De hecho, bueno, también te agradezco que hayas sido muy concreta. La verdad es que a veces es difícil que lleguen como que sean más concretos y concretos, pero te agradezco también esa parte. Voy a intentar hacerlo porque a veces yo hablo mucho. Pero, si no es indiscreción, ¿hace cuánto tiempo pasó lo de tu hermana? Yo creo que fue hace como 20 años exactamente, y no fue una vez, fueron dos, porque mis hermanas eran gemelas. Entonces, cuando yo tenía 16 años, fallece mi hermana de una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que te da 10 años de vida, nada más. O sea, cuando te la detectan, tienes 10 años de vida con un tratamiento adecuado, el cual obviamente no hubo. Después de 10 años, eran mis hermanas gemelas, después de 10 años, mi hermana, la gemela de ella, presenta las características de esta enfermedad y lo mismo, el hospital sin medios, a ellas les tenían que realizar diálisis, entonces nosotros no sabemos, pero por ejemplo en los sistemas de salud a veces no están incluidos en los cuadros básicos las cajas de las diálisis, que son unas bolsas donde les introducen agua al cuerpo y luego se la sacan, no están incluidas. Entonces los papás de los niños enfermos, ellos piden donaciones de cajas y luego cuando ellos ya no las utilizan, se las donan a otros papás. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro sistema de salud sean los propios papás los que solventen a los otros papás y no el sistema de salud? Te digo, me pasó 2 veces. Mi última hermana fue hace 10 años y la otra fue hace 20 años. Y obviamente para mí, pues estos casos son muy indignantes y con toda la imparcialidad que puedo verlos, pero también con toda la humanidad, porque yo lo viví. Claro, porque no es un caso que te saque, ¿no? O sea, que no puedas no empatizar con un tema como ese. Yo me enfoco mucho en esto porque yo soy rescatista, yo soy administradora, pero también soy rescatista como voluntaria y tengo un máster en gestión en la salud. Por eso me interesan mucho los casos que tengan que ver, obviamente, con todo lo que tiene que ver con salud. Y justo
he detectado muchísimas fallas en el sistema, ¿no? Muchísimas fallas, y es por eso que, entre muchas cosas, nació Match Judicial. No lo hago como propaganda hacia Match ni como propaganda hacia nada, sino para visibilizar estos temas que para mí son muy importantes, porque el que no tengamos acceso a una salud digna implica muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues, para mí lo más importante que le puede pasar a un ser humano, o sea, para mí cualquier problema que pueda pasar en el mundo se puede resolver, excepto la muerte, ¿no? Y que un sistema como el que tenemos en México, y no solo en México, sino en el mundo, pero a nosotros nos compete y lo que sí podemos hacer es para México, es, es que nuestro sistema de salud sigue con las mismas deficiencias y sigue habiendo cambios y cambios y cambios y cambios, pero básicamente es que seguimos sin tener nada nuevo, ¿no? Seguimos sin tener acceso a medicación, seguimos sin tener acceso a una salud digna, y justamente me interesa mucho este tipo de situaciones, porque ¿tú qué podrías hacer o cómo podrías hacer un cambio? ¿Cómo a través de la candidatura o la verdad es que no lo sé, o sea, porque ahí estamos como muy inciertas y no conocemos mucho desde nuestros ámbitos? ¿Tú qué podrías cambiar en el sistema para que tengamos una justicia en salud, para que podamos tener acceso a la medicación correcta, acceso, por ejemplo, que la salud mental en México, bueno, y en el mundo, siempre se critica muchísimo, ¿no? O sea, como de, uy, no, si va al psicólogo, uy, no, ya, mejor no le hablen porque no se vaya a poner triste, ¿no? Uy, no, es que ese tiene TLP, pues no sé, es el caso de un chico que escribí en la mañana, y mejor denúncienlo porque pues no. Entonces, como juzgadora, ¿tú qué podrías hacer como juzgadora y en el ámbito personal y ahora hacia el ámbito externo? ¿Qué podrías hacer de cambios o cómo podrías sugerir un cambio? No sé si me Bueno, explico, ya me hice mil bolas. sí, creo que sí. Mira, ¿por qué toqué el tema de la salud? Precisamente yo soy candidata a magistrada en materias penal y administrativa. La materia administrativa tiene que ver con todas las autoridades del sector público que tienen que brindarte a ti un servicio y no lo hacen, entre muchas otras cosas, entre ellos el sistema de salud. Cuando a ti un hospital no te da los medicamentos, no tiene los servicios médicos o no tiene el equipo o el personal, tú puedes acudir al juicio de amparo para exigirle a esa autoridad que cumpla con su obligación constitucional de darte una vida digna y acceso a la salud. Entonces, como magistrados, en materia administrativa, igual que los jueces de distrito en materia administrativa, es a quienes les va a conocer, les va a tocar conocer los casos en materia de salud cuando hay deficiencias en el sistema de salud. Pero les doy un caso muy concreto. El caso de las vacunas COVID para los niños menores de 6 años. No sé si ustedes han escuchado o el público ha escuchado que cuando empezaron todo esto de la distribución de las vacunas, no contemplaron a los niños de 6 años. A lo mejor la población que no tiene niños dice, bueno, pues a mí qué, pero las que somos madres de familia y tenemos niños menores de 6 años, para nosotros fue impactante porque veíamos cómo la gente no estaba superando la enfermedad y que me diga a mí el gobierno que mi hijo de 6 años no puede acceder a una vacuna porque el presupuesto y porque cuestiones de no sé qué, es indignante. ¿Qué hizo mucha de la sociedad en México? Ir al juicio de amparo a reclamar estas vacunas. Pues gracias al juicio de amparo en materia administrativa, gracias a los jueces en materia administrativa y a los magistrados en materia administrativa, se ordenó que se entregaran vacunas a los niños menores de 6 años y muchos niños fueron vacunados gracias a sentencias de amparo de jueces y magistrados en materia administrativa. ¿Cómo se promueve este amparo? Tú vas y reclamas que la autoridad no te está dando acceso a una salud digna ante una pandemia mundial en la que tu hijo está en riesgo de morir. Entonces, esto hace que como juez o magistrado tú tengas que analizar el caso y si es procedente ordenarle a la autoridad que inmediatamente vacune a esos niños y designe el presupuesto necesario para que se les haga efectivo su derecho a la salud. Y no solamente en materia de vacunas, en materia de cualquier enfermedad y a cualquier persona. Oye, Isa, perdóname, pero todavía no me ha quedado muy claro. Bueno, me quedó muy claro cómo es el proceso, pero quisiera hacer como un poquito más ejemplificado porque creo que esto le puede servir mucho a la sociedad. Y yo, por ejemplo, voy a poner el caso en el que yo tengo un máster
y podría a lo mejor preguntar a ciertas personas, y sé que existe el Instituto de la Defensoría Pública y tengo algunos conocimientos basiquísimos, ¿no? O sea, basiquísimos, me declaro ignorante en estos temas, ¿no? Y eso que de verdad que le he estudiado, o sea, le he estudiado para entender un poquito de qué hacen, ¿no? Pero si yo tuviera un problema de acceso a la salud no sé, en Ciudad de México, pongámosle un lugar, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Y cuánto me costaría como ciudadana? Esto te lo voy a poner con dos ejemplos, a ver si podemos ser lo más concretas posible, para que me digas paso 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasaría si yo soy la misma persona, pero yo no estudié? Tengo a lo mejor en primaria trunca y vivo en la sierra de Oaxaca. Tengo los mismos problemas porque a lo mejor no sabemos, porque en Ciudad de México sabemos que tenemos privilegios, ¿no? Los que vivimos en Ciudad de México somos privilegiados porque tenemos todos los institutos de tercer nivel y en otros estados no existen, ¿no? No existen porque es una realidad. No existen el tercer nivel en salud en México, en todos los estados. Y yo a lo mejor, no sé, me salió una bolita y necesito atenderme. ¿Cuál sería el proceso que tendría que hacer yo como ciudadana viviendo en Oaxaca con lo que te acabo de decir, con las condiciones que te dije, y cuáles en Ciudad de México? Bueno, ¿Cuál mira, probabilidad de muerte es la mía en cada una de las instancias y cómo funcionaría? bueno, mira, aquí el punto es que tú puedas acceder al juicio de amparo. Entonces, Okay. si tú vives en Oaxaca, en una comunidad indígena, donde tu clínica de salud no tiene ningún tipo de aparato especial, tú vas y tienes una enfermedad, dependiendo de qué enfermedad. Si es una enfermedad en la que ya estás grave a riesgo de que no puedas soportarlo en ese momento, pues en eso está en cuánto tiempo un juez te va a resolver. Pero, por ejemplo, si tú vives en Oaxaca, tienes que buscar a los juzgados de distrito que estén más cercanos a tu comunidad. También lo puedes hacer por medio de un correo, por medio de un telégrafo. Casi en todas estas comunidades habrá un medio de comunicación por el que incluso si es un riesgo de deceso, por teléfono. Entonces, cuando se trata de cuestiones que ponen en riesgo inminente tu vida, que si no se atienden inmediatamente, tú puedes no soportar, siempre hay un juzgado de distrito que comprende tu jurisdicción. Entonces, solamente sería encontrar el juzgado, buscar el juzgado que le corresponda a tu ciudad e ir a ese juzgado. Y en ese juzgado, primero, si es una cuestión en la que tu vida está en riesgo, no necesitas un abogado. Te pasan directo y puedes tú ahí presentar tu demanda o te mandan a Defensoría Pública, pero ahí te dan toda la información. ¿Qué pasa? Tu clínica no tiene los medios para darte esa asistencia médica. Tú ya fuiste al juicio de amparo. ¿Qué va a hacer el juez? Si tu caso es uno en que se ponga en riesgo tu vida, dentro de las 24 horas le va a ordenar a la autoridad que te brinde la asistencia médica urgente, inmediata, que te transfiera a cualquier clínica o hospital del país sin ningún costo para que te atiendan inmediatamente. Y si tu enfermedad no es una que te ponga en riesgo la vida en ese momento, va a ordenar que en un tiempo prudente haga todas las gestiones para que te envíen con todos los gastos pagados a un hospital del servicio público a nivel nacional en el que tengan la especialidad en el que te van a atender. Si los hospitales del Servicio Público Nacional no tienen la especialidad en la que te van a atender, te pueden mandar al sistema privado con el pago de parte de los hospitales a los que les correspondía darte esa atención. Todo eso lo ordena un juez de distrito. Si esa autoridad no cumple, está en riesgo de que le impongan multas y de que lo destituyan del puesto. Entonces, el juez de distrito va a tomar todas las medidas. Tú lo único que tienes que hacer es tratar de llegar a un juez de distrito. Llegar a un juez de distrito. Cuando llegues a un juez de distrito, de ahí te van a mandar y te van a decir todo lo que tienes que hacer para acceder a ese derecho. Órale, qué interesante, estás muy bien. Oye, pero a ver, otra vez entonces, me quedó muy claro, la verdad es que de esto vamos a buscar un clip, porque además, pues como te digo, tengo muchísimos amigos que están en el área de salud, muchísimas personas que tengo amigos que desafortunadamente han muerto porque no se les dio la atención oportuna en el cáncer en diferentes estados. Y por eso también nació Match Judicial, ¿no? Porque quiero visibilizar estas historias y me parece que
pareciera que es muy fácil acceder al sistema de justicia y que parecía, o sea, como me lo pintas, es que una persona que tenga cáncer en cualquier lugar de México sí podría acceder al sistema de salud, solo que no teníamos el conocimiento de ello. O sea, me frustró mucho más, o sea, me frustra mucho más que esto suceda, pero a ver, bueno, obviamente parte de lo que ha sido bueno de esta reforma es que justamente como lo dijiste en un principio, es que esto ya se empieza a visibilizar y las personas ya vamos a tener este conocimiento y este conocimiento gracias a este tipo de entrevistas, ¿no? Otra pregunta con base en lo mismo es, entonces, yo tendría, en vez de ir a un MP no se tiene que ir, se tiene que ir a un juez de distrito. No, y esto es local, o esto no es local, esto es federal. El juez de distrito es federal, pero hay jueces de distrito en todo el país y hay uno que te corresponde a ti. Cuando tú ubiques al juez de distrito, en ese juzgado te pueden dar toda la información para dirigirte a Defensoría Pública, o si es un caso de vida o muerte, te pueden dirigir también directamente a que promuevas ahí el juicio de amparo. Hay casos muy, muy urgentes. En este caso también hay una situación, por ejemplo, que no tiene que ver con salud, pero sí tiene que ver con la vida, que es la desaparición forzada o la desaparición de una persona por autoridades del gobierno, de cualquier ámbito, que tú vas al juzgado o hablas al juzgado que está de guardia y dices, oye, se llevaron a mi papá, se llevaron a mi mamá, no sé a dónde, pero eran autoridades. Ah, bueno, en ese momento te toman tu declaración, se promueve tu juicio de amparo, automáticamente el juez empieza a gestionar de oficio para buscar a la persona que se encuentra incomunicada. Ese es un caso urgente que se puede atender a cualquier hora, igual que aquellos que ponen en riesgo la vida. Entonces, los juzgados de distrito tienen turnos de 24 horas. Así es que siempre hay un juzgado de distrito abierto. Si tú a las 3 de la mañana hay un caso urgente que ponga en riesgo, esa es la característica, que ponga en riesgo inminente tu vida, tú puedes ir ante un juez de distrito, siempre que tenga que ver con alguna función que a una autoridad le compete y que no está cumpliendo y que eso ponga en riesgo tu vida, no entre particulares. Tiene que ser una autoridad que esté agraviándote o que esté provocando que tu vida se ponga en riesgo. Ah, perfecto, ya me quedó un poquito más claro, no sé si a Gwen también, pero, o sea, justamente entonces, lo que estoy entendiendo es que siempre y cuando la autoridad sea la responsable, es decir, el MP, si el MP no me contesta, por ejemplo, un escrito que le mandé hace 3 días, o policía cibernética, te lo digo porque me está pasando en este momento, tuve un candidato que me empezó a acosar. Entonces, acosar en la parte X. El chiste es que este tipo, llevo 5 días escribiéndole al MP, a Policía Cibernética y todo. Entonces, cuando es ese caso, yo puedo ir a Defensoría Pública, porque ya hice las instancias hacia esas autoridades y ellos no hicieron nada, o no me han contestado ni un ok, recibido, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo puedo hacerlo, porque primero voy a la instancia que debe ser, que es, por ejemplo, el MP, acta de hechos. Voy a Policía Cibernética a un acta de hechos o lo que se tenga que hacer, no sé cuál sea el proceso, porque nadie me ha explicado. Y si ellos no me contestan, yo sí puedo ir ahora. Entonces, mi siguiente fase sería ir al Instituto de la Defensoría Pública, ¿es correcto? Lo que en este caso, como está dirigido a la materia penal, tiene ciertas reglas, pero lo que tú podrías aquí reclamar es que esa autoridad está siendo omisa en contestar una petición, que también se trataría en algunos casos como si fuera materia administrativa, porque tú le estás pidiendo a una autoridad algo y no te contesta. Y las autoridades tienen la obligación de que cuando tú haces una petición fundada y motivada, te tienen que contestar algo, te tienen que decir si procede, no procede, si procede, no procede. Entonces, si las autoridades son omisas en contestarte, también puedes ir al juicio de amparo. Te digo, en materia penal es distinto si ya hay una denuncia, si tú ya presentaste una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero cuando se trata de una petición o una omisión de contestarte, puedes ir al juicio de amparo, pero reclamando la omisión de contestarte. Ok, buenísimo. ¿Y esto tú lo vas a ver? O sea, ¿tú vas para juez o vas para magistrada? Voy para magistrada en materia administrativa y penal. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre el juez? O sea, por ejemplo, ya me queda claro cuándo tengo que ir con un juez y cuándo voy con un magistrado. Tú vas con un magistrado cuando el juez te resuelve algo que consideras que no respetó tus derechos. Es decir, tú vas con el juez y le dices, oiga juez, no me quieren atender en el IMSS
que porque no tienen la resonancia magnética, el aparato para hacerme la resonancia magnética. Vas con el juez de distrito y le dices, la omisión de la autoridad de brindarme toda la atención médica necesaria para mi enfermedad. Pero el juez te dice, no es cierto, no, tú no tienes derecho porque ellos están impedidos para darte ese acceso a la salud. Entonces tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez, y te vas al recurso y ese recurso lo conoce el magistrado. El magistrado revisa lo que el juez hace y dice si está bien, está mal o tiene que cambiar algo. Sería como que el revisor. Por eso un magistrado conoce la misma materia que el juez, solamente que lo que hace es revisar lo que el juez, si el juez hizo o no hizo bien esa resolución en la que a ti te concede o te niega un amparo. Pues está muy interesante, ¿eh? O sea, ya me queda muchísimo más claro. La verdad es que, mira, que te digo que nosotros lo hemos estado estudie. Yo he trabajado muchísimo tiempo comunicando algunas cosas sobre el Poder Judicial y así, y sigue sin quedar tan claro, ¿no? O sea, es bien complejo, ¿no? Bien complejo todos los mecanismos que existen, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo y ya voy por ahora sí las últimas preguntas. ¿Cómo consideras tu formación, la formación continua? Sabemos que la formación continua en cualquier ámbito de la vida profesional es muy importante. ¿Tú cómo te mantienes actualizado en esa área? Sí, bueno, mira, yo desde que estudié mi licenciatura, cuando yo salí en el 2011 de mi carrera de licenciada en Derecho, en el momento en que yo salí fue la reforma constitucional del artículo 1, fue la reforma posterior en materia penal y en materia laboral. ¿Qué entendí el día que yo salí de la universidad? Que todo lo que aprendí en mi carrera ya no existía. Ese día yo dije, si yo no me preparo, eso que aprendí no sirve de nada, yo ya no soy abogada. Entonces así decidí hacer mi maestría. Cuando hice mi maestría, hubo otros cambios constitucionales y acabé mi maestría y dije, yo no aprendí nada porque todo lo que aprendí en la maestría ya cambió. Entonces hice mi doctorado y cuando estudié mi doctorado viene la reforma judicial y digo, todo lo que estudié en mi doctorado ya cambió. Entonces, si tú eres abogado y no estás estudiando todos los días, tú ya no eres abogado. Otra manera también que yo encuentro para que siempre podamos estar activos en nuestra materia, que es el derecho, es dar clases. He sido maestra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también de la Universidad Iberoamericana en Torreón, en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y las personas que más me enseñan y que más me cuestionan son mis alumnos. Siempre me están preguntando. Entonces, si yo no estoy al día, les digo una cosa mal y estoy echando a perder a una generación de abogados. Y 2, si yo todos los días no estudio, ellos me van a preguntar algo que yo no sepa y un maestro debe tener respuestas. Entonces, el dar clases me ha enseñado mucho a prepararme y los alumnos siempre preguntan algo nuevo. Tú no estás preparado nunca para lo que te van a preguntar y creo que la mejor manera de desempolvar el cerebro es siendo cuestionada por la nueva generación. Claro, perfecto. Sí, coincido en que dar clases siempre va a ser lo mejor. Yo doy clases y aprendo mucho más con una pregunta de ello. Ay, nunca me había preguntado algo así. Pero déjame analizar esta pregunta y explicártela con toda la claridad, porque para mí es muy fácil decir que es administración de la salud, pero tendremos que explicar un poquito antes qué es salud, ¿no? O sea, me encanta como esa parte de que la docencia considero que sí es lo más que más nos nutre. Y por último, de hecho estuvimos viendo algunas videos en tus redes sociales, porque obviamente te toqueamos un poquito antes para saber cuál iba a ser tu enfoque, más bien para saber qué tono íbamos a manejar, ¿no? Porque hay veces que tenemos candidatos o candidatas que son como bien duros, ¿no? O que no te quieren contestar nada, es difícil, ¿no? O sea, es difícil también para nosotras de, bueno, ¿y cómo le hacemos? Y bueno, hay que decirle que no vaya a hablar mal de la reforma, ¿no? O bla, 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 ¿no? O sea, hay que decirle que somos neutros, o sea, como nosotros revisamos un poquito eso antes, y justo vi que un video de los que tiene, y para esto va mi pregunta, muchas personas a través de mis redes sociales y a través de muchas instancias que he estado ahí alzando la voz, han dicho y han manifestado su interés en no acudir a votar este 1 de junio. O sea, que nadie vaya a votar, que no se vaya a votar porque ya tenemos a los que se van a quedar, que para qué votamos si perdemos el tiempo, bla, 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 bla. Y fue justo un video que tú tienes. ¿Tú qué mensaje les darías
a las personas, a la sociedad y a la ciudadanía sobre la importancia del por qué sí o sí tendríamos que salir a votar este 1 de junio? Bueno, mira, en primer lugar, a pesar de que muchos no estuvimos de acuerdo con la reforma, como lo decía en mis publicaciones, traicionar la democracia es no participar, es abstenerse. Si nosotros queremos una garantía de un sistema democrático legal y transparente, tenemos que participar. Lo peor que podemos hacer es dejar libre el camino a que los menos participen y que las instituciones definan solas cómo va a ser nuestro sistema democrático. Entonces, ¿qué va a pasar si de 100 personas solo vota una? Pues entonces a mi magistrado y a mi juez solamente una persona lo va a elegir en mi estado. Que si consideramos que el INE no cumple, que si consideramos que va a ser fraudulento, que si yo no estuve de acuerdo, que si consolido una reforma que no estuve de acuerdo, lo que estamos consolidando al no participar es la pérdida de la democracia. Porque los países en los que los ciudadanos se dan por vencidos, al no reclamar su voto, al no reclamar contar ellos, al no reclamar participar, están perdiendo la democracia. Y cada vez que no participamos, dejamos que otros decidan por nosotros. Hoy, la garantía de que un sistema democrático funcione es que yo participe, que yo sea observador electoral, que yo vaya y grabe qué está haciendo el INE, que yo denuncie, que yo no participe de la corrupción de compra de votos, que yo no participe, que yo vote sinceramente por quien creo que es el mejor. Esa es la única forma en la que nuestra democracia va a permanecer. Si nosotros no votamos, entonces mañana, cuando tengamos un problema, vayamos ante el juez que es amigo de mi contraparte, yo no me puedo estar quejando porque permití que otros decidieran por mí. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener muchas quejas de nuestros servidores públicos, pero adivinen quién los elige. Tanto cuando vas a votar por ellos como cuando te abstienes, tú elegiste que ellos estuvieran ahí. Y además les refrendas esa elección cuando los vuelves a elegir en otro puesto. Entonces, si nosotros nos sentimos realmente agraviados de lo que está pasando en nuestro país, si nosotros consideramos que nuestros servidores públicos no son buenos, no se abstengan, castíguenlos con su voto en contra o con su voto hacia otra persona que tenga un mejor perfil, pero no se abstengan. En estas elecciones hay estudios que dicen que el 80% de los candidatos son personas de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Revisen sus perfiles, revisen su trayectoria y se van a dar cuenta que hay gente que no está vinculada ni con un partido político, ni con un grupo de poder, ni con una familia rica, ni ningún tipo de cuestión que pueda alterar su imparcialidad. Entonces, es simplemente que hoy tenemos que observar mejor que antes. Es todo, observar mejor que antes. Si yo no estuve de acuerdo con una decisión, como ciudadano empiezo a difundir, empiezo a decir lo que considero, empiezo a hacer grupos de participación y de observación, como hoy en día reconozco la labor y reconozco que hay muchos ciudadanos de asociaciones civiles que están haciendo la labor que tal vez otros no hicieron de calificar a los candidatos. Y me parece muy importante, porque esas personas son ciudadanos comprometidos. Y mientras existan ciudadanos comprometidos, aun cuando nuestro sistema democrático tenga fallas, estamos en el derecho de reclamar, de exigir y de buscar el cambio. Pero si no hacemos nada, como dijimos, el que nada sabe, nada teme. Se queda el sistema como está y va a seguir teniendo deficiencias porque a mí no me interesa cambiarlo. Me encanta, muchísimas gracias. Vamos a sacar varios cortes de esta entrevista, muchísimos, porque la verdad es que creo que invitas muchísimo a la sociedad a lo que debemos de hacer. Justo nada más como para un cierre desde mi parte, obviamente tú también podrás dar el tuyo. Primero, nosotros también somos una ciudadanía que está justo haciendo esto a través de matchjudicial.com. Nosotros vamos a estar haciendo match con la ciudadanía y para eso estamos haciendo este tipo de entrevistas. Es decir que hemos cargado los más de 3,400 candidatos y candidatos al Poder Judicial de la Federación y estas personas tienen un perfil tal cual como lo tendríamos en redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, cualquier otra plataforma. Estas plataformas que ustedes tienen un usuario, tienen un acceso y a ustedes van a poder cargar como lo harías en Facebook, en Instagram y en todos esos, publicar en tus redes sociales, ¿no? Es una red social totalmente nueva, totalmente inventada de repente, que nos ha costado mucho trabajo y
Y esta red social lo que hace es que como ciudadanas y como ciudadanos podemos dar un clic, podemos dar un match con nuestro candidato, con nuestra candidata. Entonces les invitamos a través de esta parte, y justo, o sea, lo digo para invitarte también. Yo sé que ya lo hiciste, ya está, bueno, de cualquier forma, aunque no lo hayas hecho, ya estás dentro de Match, porque ya tenemos cargados a todos. Apenas me confirmaron que cargamos ya a todas las personas candidatas el día de ayer. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo, en el número que te proporcionemos de Match, ahí podemos asesorarte, y si no, en ese mismo número te voy a dar mi número personal para que te podamos ayudar. Cómo cargar tu perfil, cómo cargar tu semblanza. También vas a poder cargar la entrevista, el YouTube. Ahí obviamente vamos a estar cargando las entrevistas. Entonces, Match Judicial nace para eso. Estamos en sinergia con el Observatorio Electoral, y estamos en sinergia con Transparencia Ciudadana y otras más asociaciones que se han estado sumando a Match, y nosotros sumando a ellas. ¿Para qué? Para visibilizar esta decisión tan histórica que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Y ahora sí, si tú nos quieres decir algo, si Gwen quiere decirnos algo, esta es tu micrófono. Pues agradecerles mucho el espacio y sobre todo la participación que están teniendo desde la ciudadanía. Yo me siento, a pesar de que mucha gente no quiera participar, me siento muy orgullosa de las personas que están tratando de que las cosas salgan bien y de que están cuestionando a las autoridades. Yo soy una de ellas. A mí me gusta cuestionar a las autoridades porque yo sé que les corresponde hacer y sé que no están haciendo. Entonces, yo aprecio, estimo y valoro mucho a los ciudadanos que dan ese plus, porque no es nada más decir no estoy de acuerdo, es accionar. Esos ciudadanos son los que están haciendo y van a hacer que nuestra sociedad siga avanzando, porque a pesar de que hoy tenemos muchas inconformidades, hemos evolucionado mucho como sociedad, y no es más que producto de una ciudadanía responsable que participa y que sigue estando preocupada por los demás. Entonces, mi agradecimiento es para ustedes y también para todos los ciudadanos que me han externado su preocupación por ir a votar, que dicen, no sé nada, licenciada, no sé nada de cómo votar, no conozco a los candidatos, pero estoy muy preocupado porque sé que si yo no voto va a afectar a mi país. Simplemente agradecerles y seguirlos invitando, decirles que no es cualquier cosa el destino de nuestro país y que a lo mejor hoy no lo vamos a ver, pero mañana que tú llegues a un juez, un magistrado o a cualquier servidor público que elegimos mal, nos va a costar mucho dolor, nos va a costar muchas vidas, nos va a costar la seguridad de nuestro país, nos va a costar la democracia. Entonces, les vuelvo a agradecer estos espacios para todos los candidatos. Yo estoy segura que hoy muchos candidatos somos personas realmente de vocación, a pesar de que hay tal vez perfiles que no sean los mejores, hay perfiles que están realmente comprometidos, conózcanlos, véanlos y como siempre les digo, no, ya no ir a votar por mí, voten, participen, voten por el mejor. Si ustedes estiman que hay alguien mejor que yo, por favor, elíjanlo, porque a mí también me va a beneficiar como sociedad que estén los mejores perfiles, pero voten. Hagan ese esfuerzo y yo les aseguro que si ustedes tienen dudas, si encuentran un perfil de un candidato y le mandan un mensaje, oye, explícame, yo les puedo asegurar que casi cualquier candidato les va a contestar, porque nosotros tenemos nuestras redes sociales directamente, no tenemos un presupuesto. Entonces, los estamos escuchando, queremos escucharlos, queremos acercarnos a ustedes y ojalá nos abran las puertas tanto de su ideología como de sus casas para escucharnos, abrirse a saber qué es la democracia y abrirse a saber qué es el Poder Judicial y qué es el amparo, para que puedan ustedes reclamar sus derechos correctamente. Y los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como Lic Isa Cobos, en todas. Busquen mi nombre en cualquier red social y ahí me van a encontrar. Y cualquier cosa que ustedes me pregunten, incluso de un candidato que es mi contrario, yo se las voy a decir, les voy a pasar su perfil y la elección es de ustedes, pero participen. Muchas gracias, Isa, por este espacio, por darte el tiempo. Sabemos que estás a full de ocupaciones y te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que hagas. Y muchas gracias, Alina, igualmente por acompañarme y por estar aquí dándolo todo con Match, porque hablamos de justicia, experiencia y del sistema que nos atraviesa a todas y todos. Y no basta con no estar de acuerdo, informarnos también es accionar y eso también es justicia. Así que si quieres saber más de tus candidatas y candidatos, no olvides visitar www.matchjudicial.com.